Juan Carlos, diputado del PAN, que antes fue pues básicamente, él quiso ser candidato a la presidencia, pero no lo dejaron ya que Marco Cortés no lo dejó por Ricardo Anaya, que iba a hacer una entrevista fácil, facilita, a modo, que no pasaba nada, pero resulta que no, ya que pues René Delgado se le voltea en plena entrevista y le empieza a hacer prácticamente preguntas que no la esperaban, preguntas tales y sonantes como por ejemplo como esta. No puedo obviar una pregunta. Hay quienes lo vinculan con el Yunque, con este grupo de ultraderecha. ¿Pertenece, no pertenece al Yunque? Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo va a estar esta entrevista y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Hoy tenemos por invitado a un político panista de larga trayectoria. Se trata de Juan Carlos Romero Hicks, un hombre licenciado en Relaciones Industriales, maestro en Psicología y Administración, un académico, un docente que fue rector de la Universidad de Guanajuato, a la cual le logró dar la autonomía, un exgobernador de Guanajuato, director del CONACYT durante el gobierno de Felipe Calderón y hoy es diputado reelecto, como también fue senador de la República. Doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, un privilegio dialogar el día de hoy. Muy amable. Pues hace prácticamente poco más de 5 años, mayo de 2017, se postuló usted como precandidato a la presidencia de la República. Hoy hay más suspirantes por esa posición. ¿Por qué ensayar de nuevo? Eso fue el 8 de mayo del 2017, cuando hicimos el anuncio para aspirar, porque las precandidaturas tienen ciertas restricciones de carácter legal y en estricto sentido, en el año de la elección del 2024, la elección empieza la primera semana de septiembre, el INE hará la convocatoria y las precampañas son del 12 al 18 de noviembre como inicio y terminan a mediados de enero del 24. ¿Por qué aspiramos? Porque nos hemos preparado toda la vida. He estado en cargos ejecutivos, en cargos legislativos, siempre tratando de acompañar las grandes causas de México y sí, en efecto, en el año 2017 desde el Senado de la República creímos que podíamos hacer una contribución en su momento. ¿Por qué repetir la idea? Porque México nos necesita. Necesitamos encabezar en su momento un gobierno de reestructuración. Hoy lo que estamos viviendo es una dualidad. Por una parte, un presidente con una elevada popularidad, 62%, sin embargo, un gobierno inepto, corrupto, con falta de empatía y con falta de resultados. Hoy no estamos mejor que ayer. Hay una enorme cantidad de personas que confiaron en el presidente López Obrador, quien gana con el 53% de la votación, una amplia legitimidad, pero la realidad se ha revelado y tenemos muchas áreas de oportunidad para poder contribuir. Antes de hablar del presente, déjeme todavía tratar de entender el pasado. En el 8 de mayo del 17 se postuló como precandidato o levantó como aspirante. Sin embargo, luego, en diciembre de ese mismo año, usted se retiró diciendo que no había condiciones. Esto fue lo que dijo, si me permite lo proyectamos en la pantalla. Llegó el momento de tomar una decisión respecto a mi búsqueda por la candidatura del PAN por la presidencia de la República. Después de una reflexión serena y una evaluación objetiva, lo afirmo con el corazón en la mano. Lamentablemente, no existen las condiciones internas democráticas de certeza, legalidad, independencia para competir. A mi familia, amigos, colaboradores y todos aquellos que nos han acompañado de cerca en las redes, en sus oraciones, gracias. Con tristeza, esperanza y determinación, cierro este capítulo. Ahí está. Ahora, ¿sí hay condiciones internas democráticas para aspirar a la candidatura? La respuesta es sí. Démosle contexto al momento. En el año 2017 se estaba construyendo una alianza entre Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Y no había en realidad un método
para poder determinar la candidatura presidencial. Este anuncio fue precisamente unos días antes de la Navidad de 2017 y los partidos de manera popular ya habían accedido a que el doctor Ricardo Anaya fuera el candidato y faltaba la circunstancia interna de una votación al interior de Acción Nacional y era evidente que la estructura del PAN y el proyecto de Ricardo Anaya eran los que iban a perseverar para presentar la candidatura. ¿Por qué se lo pregunto, Juan Carlos? Porque el 3 de diciembre pasado, usted fue el anfitrión en la Cámara de Diputados de una conferencia de prensa donde el grupo Humanismo y Democracia, con exlegisladores y exgobernadores del PAN, hablaron de la necesidad de reformar los estatutos para que no hubiera lo que llaman los padroneros, y también solicitaron que hubiera elecciones primarias, justamente para crear las condiciones. Yo no veo en la dirección de Acción Nacional que haya sido atendido ese llamado, pero usted dice que hay condiciones ahora. El momento es diferente. El 3 de diciembre también asistimos gobernadores de las primeras generaciones de Acción Nacional. Hicimos 2 propuestas internas. Una, para el cambio de estatutos. 2, para la renovación del programa de acción política que van a la Asamblea Nacional el 12 y el 13 de noviembre. Y otras 5 sugerencias. Y una de ellas era hacer observatorios ciudadanos, el otro era la anticorrupción, el tercero era sistematizar las mejores prácticas de gobierno, y una en la que creemos, aunque parece inviable en este momento, y es a la que se refiere usted, son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, porque creemos que pronto debe haber una mayor vinculación de la sociedad con los partidos políticos, lo que se hace en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, de forma tal que podamos lograr esto. El PAN la ha asumido de manera parcial y vamos a ver cómo se presenta como método eventual para la Asamblea Extraordinaria del 12 y el 13 de noviembre. Y en los grupos ciudadanos que están organizando para apoyar el proceso de democracia del 2024, una de las propuestas es buscar un método hacia una candidatura de unidad en la Presidencia de la República, las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. A su parecer, ¿cuál debe de ser ese método de selección, tanto al interior del PAN? Bueno, no sé si haya 2 tramos, para elegir al precandidato del PAN y luego para elegir al candidato de la alianza. ¿Cuál es ese método? No hay un método acordado todavía. Existen varias dudas. La primera es cómo va a quedar el estatuto del Partido de Acción Nacional en la Asamblea Extraordinaria. El segundo tiene que ver con la alianza del PAN eventualmente con otros partidos políticos. Y en esto hay diferentes posibilidades. Una que se puede intentar, aunque parece inviable, son elecciones primarias abiertas. Segundo, puede ser a través de encuestas. Tercero, puede ser a través de presentaciones de los aspirantes en foros públicos, evaluaciones ciudadanas, complementada, por ejemplo, por grupos de enfoque, por calificaciones de personas que hayan sido seleccionadas para poder hacer recomendaciones. No está resuelto el método todavía. ¿Cuál le gustaría a Juan Carlos Romero Hicks? El mejor es el que funcione. No tengo una preferencia mayor en este momento. Lo que requerimos es tener un método legitimado, que no se vea como una decisión popular y que esté en consulta con la ciudadanía. Por ejemplo, en Acción Nacional, las primeras generaciones del PAN asumieron que el PAN es escuela de democracia y ruta de ciudadanía. No era la búsqueda del poder, era el poder incidir en ese momento en atender las mejores causas del país, y en esto se ha venido trabajando con diferentes grupos. En las próximas semanas tenemos noticia que grupos como Sí por México, el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, entre otros, van a hacer un anuncio para acompañar a los partidos políticos, particularmente con 3 aspectos. 1, una propuesta alternativa. No hay protesta sin propuesta. Hay insatisfacción, hay que generar propuestas innovadoras, creativas. Segundo, poder proponer un gobierno de coalición. Y tercero, el trazar una ruta de unidad para candidaturas como la Presidencia de la República, las gubernaturas y lo que se pueda hacer en el país. Hay que recordar que en el 2024 es la elección más grande, aparte del
la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, 500 diputados, 128 senadores, se eligen las 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 30 congresos locales y 25 series de ayuntamientos en todo el país. Ahora, suena como música a los oídos lo que me está usted diciendo. Sin embargo, yo veo que cada vez se toman más decisiones cupulares. Lo voy a provocar. Para mi gusto, la coordinación que usted tenía parlamentaria en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura era la correcta. Sin embargo, vinieron las elecciones del 21, usted volvió a ganar y ya no lo ratificó Marco Cortés, colocó a Jorge Romero, que ahora anda emproblemado ahí con el cártel inmobiliario. ¿Por qué esa actitud de Marco Cortés con usted? Pareciera ser que no lo quiere. En el PAN, la regla conocida es que el presidente nacional hace una consulta y hace el nombramiento. Son ciclos. Lo platicamos antes de cerrar el ciclo de la legislatura pasada. Él me explicó que prefería hacer una rotación en la coordinación, circunstancia que respeto y estoy acostumbrado a esto, porque he competido en la calle, he ganado 4 elecciones. Sí. Gané la gubernatura por 24 puntos porcentuales, el Senado por 2 dígitos y las 2 diputaciones federales por más de 30 puntos porcentuales. Estoy acostumbrado a que en política hay diferentes maneras de contribuir. De hecho, el único cargo que he tenido en la vida política a nombre de un partido ha sido el ser coordinador de la pasada legislatura, que mucho agradezco al partido, al presidente nacional y a mis compañeros y a todos los legisladores, porque fue una legislatura compleja en la que pudimos avanzar en algunos temas. Así es, y ahora la veo atorada, me está usted dando... Tenemos muchos retos. Esto es de tiempo, circunstancia y de liderazgos que pueden renovarse. Ahora, ¿puedo concluir entonces que sí ve condiciones esta vez para aspirar a la candidatura? Sí. ¿No va a declinar esta vez? No voy a declinar y muy pronto el Partido de Acción Nacional, en unas cuantas semanas, va a empezar a abrir unos foros dirigidos a la sociedad civil y al interior del partido para poder ir dando a conocer personas que tengan aspiración para el cargo de la presidencia de la República, y estoy anotado. Muy bien, vamos a hablar, como usted decía, de la plataforma o del programa, vamos a hablar de la coalición y vamos a hablar de los contrincantes. Pero déjeme ir primero a un corte. Estamos ya de vuelta con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, un aspirante a la candidatura presidencial de lo que sería la alianza opositora. Arranco por el principio. ¿Usted sí ve necesaria la alianza del conjunto de la oposición? La respuesta es sí, y la primera alianza tiene que ser con la ciudadanía. La segunda debe ser acompañada por partidos políticos. En nuestro país, el actor estelar de la democracia no son los partidos ni son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y necesitamos articular una participación ciudadana muy importante, y es posible porque hay un número muy significativo de personas que votaron en su oportunidad por el señor presidente de la República y que ahora, como se les llama en voz de algunos, son AMLO-arrepentidos. No están convencidos de lo que está... ¿AMLO-arrepentidos? AMLO-arrepentidos. Ya. Ahora, yo lo conozco a usted. Me cuesta trabajo verlo en un foro con Alejandro Moreno del PRI. Vengo de la universidad. Entiendo la pluralidad como una divisa y como un mal, no como un mal tolerado. Por eso estamos acostumbrados a debatir. Y debatir no es reñir y no es discrepar de una manera beligerante. Estamos acostumbrados, bienvenida a la competencia para poder definir quién será el candidato. Pero en todo esto, y no solo lo digo yo, hay compañeros suyos que lo dicen, pareciera ser que el PAN pierde más de lo que gana, pareciera ser que le da oxígeno al PRI
que le da oxígeno al PRD y obtiene poco, políticamente hablando, obtiene poco a cambio? Es una definición que tendrán que hacer los órganos colegiados del partido. Hay muchos Méxicos, hay lugares en donde el PAN tiene mucha presencia, como por ejemplo en Guanajuato, y hay otros lugares en donde la presencia no es tan consolidada. Lo mismo ocurre para el Partido Revolucionario Institucional. Estoy acostumbrado a escuchar, a construir y a proponer. ¿Diría usted que es un mal necesario la alianza? Las alianzas funcionan cuando hay tres condiciones. La primera es que hay una propuesta seria con el bien superior, que es México o la entidad federativa. La segunda es que tengamos liderazgos con perfiles acreditados, honestidad, competencia probada, sensibilidad social, la capacidad de trabajar en equipo y sobre todo ir al encuentro de la ciudadanía. Y la tercera, cuando se acuerdan por adelantado, en función de perfiles, programas de trabajo que tienen que ver con equipos que puedan cumplir el mandato ciudadano. Esos son los requisitos para una alianza. No es la victoria electoral, es la trascendencia. Y por eso aspiro en su momento a encabezar un gobierno de reconstrucción. Porque este gobierno, aunque tiene gran legitimidad y popularidad, ha destruido instituciones, ha destruido programas y hoy no estamos mejor que ayer. En los indicadores que pongamos, en el tema de la pobreza, en educación, en salud, en vivienda, en agua, en alimentación, en la distribución del ingreso familiar, en violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, empleo, no estamos en mejores condiciones. Y por eso hoy lo que se necesita es un gobierno honesto, sensible, cercano a la población, que pueda construir y que escuche. Porque tenemos un presidente que, aunque es muy legítimo, no escucha. Este presidente ya pasó la historia. Ya lo que hay que hacer es mirar para adelante. Él ya no está haciendo cosas nuevas. Muy bien. Déjeme traer a pantalla ahora lo que dice Mario Delgado sobre el rol que ha tenido la oposición. Vamos a verlo. Con gusto. La oposición no se ha recuperado después de la auténtica revolución pacífica que vimos en el 2018, que los dejó moral y electoralmente derrotados. No tienen proyecto de país, lo único que decidieron fue unirse ya de plano por la vía electoral de manera abierta en una alianza, el PRI, el PAN, PRD, unidos por la añoranza del sistema corrupto, del sistema de complicidades del pasado. Su única apuesta es que fracase Morena, pero no tienen algo que proponerle a la gente. Ahí está lo que dice Mario Delgado. Yo ciertamente veo que de pronto la oposición se ha retrasado. No veo lo que me está usted diciendo en relación con que haya una propuesta. Yo digo que es una oposición que se opone pero no propone. ¿Cuándo podrá la ciudadanía tener una idea clara de qué es lo que pretenden? En los próximos meses se van a ir escuchando propuestas que no son de gobierno formalmente, porque la legislación impide tres cosas. No se puede presentar candidatura, no se puede pedir el voto, ni hacer propuestas formales. Así está para los temas de campaña adelantada. Escucho a Mario Delgado, fuimos compañeros 6 años en el Senado, en la legislatura pasada, pues es una postura insostenible. Hoy México es mucho más que un partido político. México tiene una gran diversidad y tiene que reconocer y tiene que atender que sus partidos políticos regresen a la población y le pregunten a las niñas y a los jóvenes qué quieren para este país, a las mujeres, al anciano, a la persona discapacitada, al migrante. ¿Perdón? ¿Ve lejos a los partidos de la ciudadanía? Es el reto de todos los días, porque la estructura de los partidos está diseñada para ganar cargos de elección popular y a veces la tentación es no estar cerca de la ciudadanía y tenemos que gastar la suela, el sudor y la saliva y regresar a la calle, al barrio, a la colonia, a la comunidad para preguntarle al obrero, al campesino, al artista, al intelectual, al estudiante, al maestro, al ama de casa, al migrante, a todas las personas cómo es que ven al país en este momento y cómo podemos reconstruirlo. Ahora, tocó usted en el primer tramo de la entrevista algo importante. Todo el mundo está claro en que quieren llevar a cabo una alianza electoral
pero no está clara cómo van a convertirla en una alianza política. Usted ya habló de los gobiernos de coalición, no están reglamentados y no está claro cómo distribuirían las posiciones en un gobierno del conjunto de la oposición. ¿Eso cuándo se va a ver? La reforma política que hicimos en 2014, y fui senador de la República en ese momento y coordiné a mi partido para la legislación secundaria, quedó pendiente la reglamentación de las coaliciones. No estoy seguro que el tiempo nos dará de aquí a antes de que inicie la convocatoria, y el límite son 3 meses antes de que se convoque en septiembre del año próximo para reglamentar como tal. Ya hay algunos casos, por ejemplo Durango. En Durango, que es un asunto en donde los partidos de la alianza nuestra se pusieron de acuerdo en un candidato a la gobernatura, se pusieron también en decisiones compartidas para el resto de posiciones de ayuntamientos, y cuando el señor gobernador electo de Durango, que está a punto de ser ratificado por el Tribunal Electoral, encabece, ya los partidos se habrán puesto de acuerdo en cómo se puede dar este tipo de coalición. Los gobiernos de coalición que hemos visto hasta ahora en los estados terminan siendo el gobierno del gobernador, valga el absurdo, pero no es un gobierno de coalición. Tenemos que rediseñar eso para no caer en esa tentación. Y sí, en efecto, no hay en la historia de México un gobierno de coalición que haya tenido un diseño serio y una aplicación cercana a la ciudadanía. ¿No es una aventura el irse a un gobierno, a una alianza electoral sin tener las reglas de la alianza política? Cuando se hace una alianza, se tienen que poner las reglas. Y en el caso de Acción Nacional, quien decide esas alianzas es el Consejo Nacional. Soy consejero nacional vitalicio y debería ponerse ese tipo de condiciones. Si hay legislación secundaria que obliga a todos, mejor vamos a intentar hacerlo. De no ser así, en los términos del acuerdo de la alianza, deben ponerse esas reglas mínimas. ¿No se está durmiendo la oposición en preparar toda esa plataforma política? No, porque hay momento para todo. De hecho, quien está adelantando nuevamente las circunstancias es el presidente de la República, con las personas que ya aceleró la sucesión. Pero nosotros no nos vamos a distraer. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Internamente en el PAN, en las próximas semanas vamos a renovar más de la mitad de los comités directivos municipales, los consejos estatales, el Consejo Nacional, la Asamblea Extraordinaria, la preparación de las elecciones estatales de Coahuila y del Estado de México, y un grupo de gobernadores en donde participo, somos 13. Estamos trabajando con estos grupos de la sociedad. En el caso de quien habla, estoy en el equipo de la propuesta, trabajando desde septiembre del año pasado, lo que en su momento se presentará a consulta ciudadana como una propuesta alternativa con contenidos que sean creativos, innovadores y sensibles. Vamos sobre Juan Carlos Romero Hicks. ¿Cómo se define políticamente usted en una frase? Innovador, demócrata, ético, apasionado y con sentido estratégico. Conservador. Soy económicamente una persona que cree en que el Estado debe intervenir lo mínimo necesario para equilibrios. Soy socialmente progresista y en lo personal, en lo moral, sí soy conservador. Como tenemos un presidente que también es conservador en otro sentido, porque no quiere cambiar las cosas, las quiere conservar. No puedo obviar una pregunta. Hay quienes lo vinculan con el Yunque, con este grupo de ultraderecha. ¿Pertenece, no pertenece al Yunque? De leyendas a leyendas me quedo con las leyendas de las momias de Guanajuato. Y no con el chupacabras de la derecha. Hablemos de cosas serias. Ok, eso es categórico. No pertenece a... Ahora bien, sí, usted ha recogido justamente una idea de Gómez Morín de tanto gobierno como sea necesario, pero sobre todo una economía libre de mercado social. ¿Eso lo resume a usted en su visión del Estado mexicano? Creo en una economía social de mercado con la intervención del Estado solamente para regular lo necesario cuando haya desequilibrios. ¿Qué lo hace mejor a usted que al resto de aspirantes? Primero,
tengo una trayectoria de honestidad probada. Segundo, tengo una capacidad ejecutiva acreditada en cargos de la universidad, el gobierno de un estado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tercero, prácticamente a punto de cumplir 15 años de experiencia legislativa. Conozco todas las entidades federativas del país y pongo mi expediente a la vista. Cuando dejé el gobierno de Guanajuato en 2006, dejé un estado sin deuda, con la mejor calificación internacional de las finanzas públicas, sin inseguridad, sin corrupción, con el mejor sistema estatal de salud en el país y que lo sigue siendo, con un gran sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación y sobre todo con programas innovadores en proyectos de carácter social. Mi costumbre es escuchar y eso lo aprendí porque cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. No es desacreditar a las personas, sí al encuentro para poder construir, sumar. Hoy lo que necesitamos es un candidato y partidos que sea humilde, prudente, sensible, incluyente, autocrítico y que tenga esa capacidad de crítica propositiva y comprometida. Usted tuvo ya una expresión que me llamó la atención. Dijo que se requiere un gobierno de reconstrucción. ¿Ese podría ser su lema de campaña? No prejuzgo en este momento porque hay muchas cosas por atender. Es que hay una dualidad. Por una parte hay personas que tienen una gran admiración por el señor presidente de la República y hay personas que son beneficiarios y que temen que se les pueda quitar el programa social que están recibiendo y que eso no sería ni conveniente ni posible. Y por otro lado, porque no prejuzgo lo que podamos construir con las demás personas, con la ciudadanía en general y con todos los partidos políticos. ¿Y su lema? Habrá que construirlo. Habrá que construirlo. Mencióname 2 políticos vivos, un nacional y un extranjero, que de algún modo sean guía de su propio pensamiento y práctica política. El extranjero. En el caso nacional, me atengo a los creadores de Acción Nacional. Vivo. En vida. En vida. Hay muchísimos. Porque... Mencióname 1 o 2. Bueno, yo creo que el gobernador Vila, por ejemplo, es un activo importante. Y de legisladores tenemos una gran cantidad de personas. Yo creo que hay personas que están haciendo esfuerzos en su país y prefiero no dar nombres porque nos van a estigmatizar o a estereotipar. No es que lo quiera yo estigmatizar, pero sí quisiera a través de estos nombres un poco que la gente sepa quién es Juan Carlos Romero Hicks. Hay muchísimas personas en Europa, en América Latina. Creo que lo que necesitamos es fortalecer el orgullo mexicano. No me mencione uno si siente que eso lo puede estigmatizar. Mencióname los que usted quiera. Así lo dejamos. Así lo dejamos. Ahora, déjeme cerrar entonces la entrevista pidiéndole que me reaccione con una frase a los nombres que le voy a mencionar. ¿Le parece? Santiago Krill. Legislador consolidado. Beatriz Paredes. Innovadora, apasionada y con una gran convicción social. Marcelo Ebrard. Preparado, con el deseo de que asuma la Cancillería como una política de Estado y no de gobierno. Ricardo Anaya. Una persona talentosa, sensible y perseguido por este régimen. Enrique de la Madrid. Honesto, competente, con una gran herencia histórica, familiar y política. Claudia Sheinbaum. Que se dedique a ser jefa de gobierno y que se desligue de la influencia presidencial. Lili Telles. Una mujer apasionada, con una gran convicción, una gran capacidad de comunicación y de propuesta. Alejandro Murat. Un gobernador que está
cerrando y que debe definir su futuro. Adán Augusto López. Que se dedique a ser el secretario de Gobernación y no un secretario de socialización de su partido político, que vaya al encuentro con todas las fuerzas. Alejandro Moreno. Que ponga en la balanza si lo que está haciendo es para contribuir a su partido y a México. Marco Cortés. Que escuche todas las voces, que vaya al encuentro de la ciudadanía y que pueda construir con ética los mejores acuerdos. ¿Con quién le gustaría medirse para la candidatura de la oposición? El que nos pongan. Nosotros no tomamos esa decisión. Me parece que hay que respetar las determinaciones de las diferentes fuerzas políticas y en su momento iremos al debate. Y del otro lado del partido en el poder, ¿hay alguien con quien le gustaría usted medirse? Esa decisión la tomarán en otro lugar y en su momento estaremos en encuentros. ¿Qué le diría al público, ahí está su cámara, para que lo siga usted? México nos necesita, es un país de muchas sombras y de pocas luces. Necesitamos ir al encuentro de las personas, entender que México tiene que ser tan grande como el tamaño de sus sueños, que ya no son momentos para dividir, sino que son momentos para sumar y para multiplicar. Es precisamente reconociendo el esfuerzo de cada persona, quienes viven en la sierra, en la montaña, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, cómo es que podemos reconstruir a este México que tiene tanto dolor y que no puede tener divisiones. Tenemos que aprender y darnos la posibilidad de soñar y pensar qué queremos para el año 2050, para nuestros hijos, para nuestros nietos. México nos necesita, no tenemos derecho a fallar. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo la disposición, y antes de agradecerle a usted la atención a Entre Hechos, déjeme invitarlo a que después del corte escuche la réplica. Bueno, pues ahí está claramente Juan Carlos, donde pues pensaba que iba a ser una entrevista a modo, facilita, no pasaba nada, pero tómala, que lo tunden con las preguntas, prácticamente todas las evadió, las preguntas difíciles, porque primero empezó leve y después se fue hasta más y más y más, y hasta que pues prácticamente evadía y otros de plano no las prefirió contestar. Se dice que Juan Carlos es un allegado al yunque. Él dice que no, pero otras personas y otros hechos dicen que sí, que es el hombre del muy cercano, y si no es que integrante muy fuerte del yunque. No esperaba las respuestas, donde dice pues no te veo con Alito Moreno. El PAN pierde más que gana con pues prácticamente la alianza del PRI y el PAN. Aquí es lo que salen ganando son el PRI y el PRD. Le dicen que pues un mal necesario que es la alianza, donde la oposición se va retrocedido y no la oposición se opone y no propone, básicamente es cierto. Y pues sí es este chavo a partir del yunque. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de prácticamente pues es un candidato para ellos del PAN, es él y otras, y prácticamente todos los panistas son de este corte, del yunque, y muy conservadores, y prácticamente van a robar. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin embargo, pues bueno, sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir esta estrella de color dorado, le presiona hasta una aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. De ahí te vas a los 3 puntos color morado y te van a aparecer en quiero colaborar por solo 99 pesos mensuales. Esto lo agradecería muchísimo. Puedes cancelar cuando quieras. Vamos a ver qué opina la gente al respecto. Luis Adquisirias dice: el burro hablando de orejas. AMLO es su padre, güeyes. Carlos llegó diagnóstico. Qué mal que está este hombre psicológicamente para presidente. Isabel OG y Miguel Ángel Olán Escalante. Saludos. Así que pues bueno, amigos,
Gracias por el video. Recuerda darle like al video, like a la página, comentarle, compartirlo para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.